Seamos completamente honestos, ¿ustedes por qué entraron a cripto? No entraron porque querían hacer un 20% de rendimiento en su portafolio. No, ustedes estaban buscando la asimetría. Y a pesar de que no sea muy bienvenido en nuestra sociedad ese tipo de pensamiento de buscar 10x, 20x, 100x, la verdad es que sí es muy posible y hay un sector muy pequeño de la población que está dispuesto a tomar el riesgo necesario y quedar como un tonto ante todo el mundo, ante tu comunidad, tu sociedad, tu familia, con tal de tener esa oportunidad. Yo soy uno de ellos y el día de hoy traigo a Fran de TPC Ventures, raza. Este es un podcast en donde vamos a hablar cómo ustedes pueden ser inversionistas ángel o cómo ser inversionistas VC en proyectos específicamente cripto a muy etapas tempranas. Nos pasa una alfita de dipping, nos pasa alfita de cómo ser buenos inversionistas y lo más importante, cómo tener la mentalidad correcta para mantenernos aquí en cripto y que eventualmente el mercado te dé tu recompensa. Siempre me gusta escuchar inversionistas que tienen más skin in the game que yo, me gusta aprender de gente que es mejor que yo y este es el caso de ese podcast. Entonces, raza, disfrútenlo mucho, díganme en los comentarios qué opinan y quédense al final si es que ustedes quieren mejorar su proceso de inversión. Con Fran, founder de TPC Ventures, en donde vamos a... Este episodio es muy especial porque recién me encontré con una frase que me gustó mucho y creo que Fran es la persona perfecta para poder desenvolver esta filosofía de para ser un buen inversionista en cripto o en donde sea, tienes que ser un buen emprendedor y viceversa. Entonces, qué mejor que estar con Fran, que es emprendedor y además invierte en empresas cripto early stage. Fran, bienvenido al canal. ¿Cómo estás hoy? Hola, muy buenas, buenas a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que estoy genial y nada, estaba deseando de charlar un poco contigo y poder contar todas estas cosas que tenemos para hablar hoy. Sí, sobre todo porque creo que hay muchas personas que todavía no entienden qué es el invertir en early stage, por ejemplo. Creo que son Ujú. cosas muy básicas para ti, pero hay incluso unos términos que mucha gente cree que, bueno, no pregunta porque les da pena, pero pues que les gustaría saber, por ejemplo, cuál es la diferencia entre ángel inversionista, entre VC, cuáles son las estrategias que tiene cada una, porque muchas personas, eso, en el bear market pasado me acuerdo que había tweets este VC invirtió en esta empresa cripto, entonces era, oh, entonces sabe que nosotros también tenemos que invertir en ella, considerando que el VC lo ve como una probabilidad muy baja de que rompa, o sea, que la haga bien la empresa, pero si la hace bien, pues hace 100x o mucho más, pero es una de las miles de balas que suelta, ¿no? Platícanos un poquito de eso. ¿Qué haces en TPC Ventures? ¿Qué es un VC? ¿Qué es un ángel inversionista? ¿Por qué eres uno? Sí, totalmente. Oye, lo primero creo que es una buena oportunidad para hablar de esto porque eh, es una reflexión que siempre hago, pero si te fijas en el sector, la mayoría de comunicadores, la mayoría de KOLs, la mayoría de influencers o personas que están aquí hablan, hablan del sector y de las empresas, proyectos, startups, token que lo componen. Siempre me gusta hacer esta línea porque hay toda una parte de atrás que es el pre, que es donde yo estoy, donde está TPC y donde nos encontramos nosotros. Y luego está el post, que es todo marcado por el lanzamiento, por la salida al mercado. Casi el 99% hablan de cuando ya hay algo en el mercado, cuando ya hay algo fuera, cuando ya está cotizando, cuando se está hablando de ello y se está usando, pero muy poca gente habla de esta parte. Y esta parte es la más interesante. Obviamente hablo yo desde mi perspectiva, pero para mi punto de vista es la más emocionante, la más interesante, la más guay, porque siempre lo digo, es descubrir Google cuando estaba en el garaje, perdón, Apple cuando estaban en el garaje ahí, eh, Steve Jobs con un papel haciendo un dibujo y es la parte como más emocionante desde ese punto de vista, pero es muy amplia, como tú bien dices. Hay muchísimos conceptos, algunos son abstractos, perdón, otros son más claros y más sencillos, pero sobre todo si nunca has estado involucrado con esta parte del early stage, pues probablemente te suene un poco a novedad o raro, pero hay muchas cosas para aprender. Bien, hablabas de venture capital, angel investor, etcétera. Básicamente, un inversor ángel, que es el grupo que nosotros tenemos en TPC,
es una persona individual, mientras que un venture capital puede ser capital propio o capital externo, pero suele ser una institución. Y esa es una gran diferencia. Pero bueno, ya hablaremos de esto más en detenido cuando pase esto. Y nada, comentarte, has preguntado por mi rol en TPC. Básicamente soy el fundador. Fundamos TPC soy muy malo para las fechas porque no las retengo, pero hace aproximadamente 5 años y desde eso yo estoy en la dirección del proyecto. Básicamente dirigiendo al equipo, dirigiendo todo lo que es operativo y luego mi pasión que es analizando y estudiando startups cada día, viendo qué hay, viendo qué no hay, viendo hacia dónde vamos, viendo qué es lo que viene y relacionándome con fundadores, que yo he sido fundador de muchos proyectos en mi etapa anterior y ahora pues tengo la suerte de poder estar mano a mano y cara a cara con muchísimos fundadores y gente brillante, gente que me da a mí 1000 vueltas, entonces pues aprendo cada día muchísimo. Creo que esa es una profesión que siempre he querido tener, o al menos estoy como buscando tenerla. Y, o sea, que mis acciones de cada día o que todos mis días se vean muy parecidos. O sea, bueno, para que tú tener una buena vida, todos tus días te tienen que gustar, ¿no? Entonces, todos los días tienes que hacer cosas que te gustan. Entonces, tienes que tener un trabajo que te gusta. A mí algo que me apasiona bastante de cripto es el investigar un proyecto, ver la tesis, tratar de ver si esa tendencia va a estar a 1 o 2 años, ver el equipo. A veces todo está correcto, pero el equipo nomás no convence y dices de que no, se siente muy riesgoso. Hay veces que la tesis no tiene nada que ver, pero escuchaste al founder en un podcast y dices, sabes que aquí hay algo. Ese tipo de cosas me apasionan bastante y por eso estamos acá. Y algo que te quería decir también es cómo, cómo empezó TPC, o sea, de dónde, es más, antes de TPC, vámonos un poco más atrás. Porque una cosa es, igual y me estoy extendiendo mucho, pero una cosa es que me emocione mucho esto, otra cosa es tener la razón y que te paguen por ello. Ese es un factor bastante difícil. Y tienes que comer muchas bajadas, muchos años de parecer equivocado, igual y pasas una década hasta que tengas razón, ¿verdad? Es bastante difícil. Y para eso se necesita tener una buena tolerancia al riesgo. ¿Cómo? Me imagino que tú eres una persona que tiene bastante tolerancia. ¿De dónde empezó todo esto antes de que llegaras a TPC Ventures? Bueno, es una pregunta buena y extensa en general. Contestando rápido lo de la tolerancia y ahora volvemos un poco hacia atrás para donde empezó, pero, o sea, yo creo que absolutamente nadie está preparado para asumir que el 80 o el 90% de tus inversiones van a fracasar. Eso partimos de esa base que de base nadie está preparado. Luego, ¿qué pasa? Que es algo que se aprende en las trincheras, que, con mucho dolor de cabeza, con mucho dolor de estómago y con tiempo. Una vez que lo entiendes y alcanzas ese nirvana o esa paz de comprender que el upside está en el largo plazo y que el potencial de upside es tremendo, es muy emocionante, muy, muy emocionante. Sin embargo, hasta que llegas a ese punto, y por eso la mayoría de inversores fracasa o salta del barco antes de tiempo, porque no son capaces de llegar a ese punto de tolerancia al riesgo o a ese punto de visión largoplacista. Entonces, no se nace con ello, sino que se aprende y se aprende con golpes. Y ahora, ¿de dónde viene todo esto? Partimos de la base de que hay varios estereotipos de humanos y de personas, y está la persona que se siente bien con un trabajo estable, con una vida estable, la persona que es feliz con su proyecto, trabajando para una empresa y para una multinacional, para tal. En ningún caso quiero decir que uno sea mejor que otro o que otro sea peor. Sin embargo, voy a definir un poco qué me llevó a mí aquí y cuál es el rol que esto tuvo o que esta manera de ser tuvo en mi vida. Yo siempre he sido muy inquieto, una persona muy, muy inquieta. No solo porque mi personalidad sea inquieta, sino porque tengo TDAH. Entonces, las personas que tenemos ese rasgo tenemos un desajuste dopamínico y estamos tratando de buscar dopamina cada instante y cada día. Esto es peligroso porque Oye, cada hasta que no vez, lo... perdón por interrumpirte, pero cada vez para mí es más común saber de founders que tienen TDA.
Y creo que Es, los que lo saben manejar, o sea, pueden hacer superpoderes con ello, pero los que no, pues no avanzan. es, es eso, es eso. O sea, yo al principio lo veía como algo negativo y ahora lo veo como un superpoder. Pero es igual que lo anterior. Para convertirlo en un superpoder tienes que pasar una etapa en la que no, es todo lo contrario. Es un desorden, es una búsqueda es un búsqueda constante de algo que no sabes qué es, pero eso es una llama y si la sabes aprovechar es increíble. Y Sí, ahora... te interrumpo otra vez, pero eso del TDA es interesante porque mi terapeuta me ha dicho de que, Ujú. oye, ¿no tienes TDA de casualidad? Y todavía no tengo un diagnóstico. Sí debería de hacerlo como para saber, pero sí he tenido detalles, por ejemplo, en cuestión de eh, si algo no me interesa, no lo hago. O sea, no importa qué Ujú. tan importante sea, si no me interesa, no lo voy a hacer. Pero al mismo tiempo Ujú. puedo aventarme 12 horas seguidas haciendo research de un proyecto de AI o Ujú. jugando póker 12 horas seguidas, o sea, sin pararme. Y como que no sé si ahí haya algo, habrá que ver después, pero al menos, Sí, si no lo tengo, al pues menos me da a entender como un poquito del superpoder, como esa concentración full en las cosas que te gustan. es eso, es uno de los rasgos más característicos que es el hiperfoco. Ujú. Eso es increíble. Lo que pasa es que hay un tema y es que, como bien tú sabrás, no puedes decidir cuándo entrar en hiperfoco, o al menos no Ah, es sí. fácil. No es fácil. Si Ujú. yo pudiese entrar ahí cada vez que quisiera, ahora mismo sería no sé, tendría 10 veces más de los proyectos que tengo, pero a lo mejor la vida me lo da cuando quiere porque también tiene que haber un orden, Sí, un equilibrio, si no me moriría. Pero sí, cuando entras claro. en hiperfoco, o sea, lo sabes, te emocionas con un proyecto, te ilusionas con un proyecto, por ejemplo, con TPC, y llega a un punto que puede llegar a ser enfermizo, que luego creo que es la única clave del éxito, porque si te obsesionas y te tiras, yo al principio trabajaba, pues, he llegado a trabajar 16 horas diarias y estar así una semana entera. No es saludable, no lo recomiendo a nadie, pero creo que gracias a eso, pues construí lo que construí. Pero bueno, dejando un poco esto ahí de lado, que quizás son los psicólogos quienes tienen un poco que definirlo mejor, Sí. eh, pues eso, o sea, mi inquietud y yo soy incansable y soy incansable y llevo toda la vida tratando de buscar la libertad. La libertad para mí es poder hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras, donde quieras, con quien quieras. Eso no significa que no quiero dinero, no quiero nada, quiero ser libre. Y para ser libre, pues necesito tomar mis propias decisiones y construir mi propia vida. Entonces, trabajé en el sistema tradicional, entré en la carrera de la rata, estuve unos años sentado en una multinacional, una empresa potente donde toda mi familia estaba feliz y me di cuenta de que no, yo no era feliz y yo tenía que huir de ahí como sea y trabajar en mis cosas. Todo ese fuego que yo tenía dentro necesitaba desarrollarlo, no podía regalárselo a otro. Y fue ahí cuando comencé por infinidad de proyectos. Yo comencé, mi base de principio soy diseñador de producto y trabajé muchos años en diseño. Eso me dio una visión muy amplia de cómo funcionan las grandes marcas, porque trabajamos para marcas de gran consumo. Entendí cómo funcionaban las grandes marcas, cómo funcionaban las grandes corporaciones, y casi que dejaba a un lado la parte del diseño porque para mí era como muy automático, sino que me centraba ya en comprender los negocios. De ahí salté a crear una marca, una empresa, una innovación de lentes, de gafas. Después tuve una marca de vino con un socio de 80 años, bueno, 76 años, y te podría contar infinidad de cosas, pero saltando de una en otra hasta que llegué a mi lugar. Oye, se me hace muy interesante la parte de la libertad porque yo puedo, o sea, resuena mucho conmigo. Uh -huh. Yo, eh, mi sueño no es ser como un founder que tiene la super empresa porque yo lo que veo ahí es como, es un workaholic que lo único que hace es trabajar. Yo lo que Exacto. quiero, o sea, todo lo que hago es libertad y de hecho, hablo mucho yo de póker en este canal cuando ni siquiera es un canal de póker, pero yo empecé a jugar póker porque yo dije, wow, juegan en pijama en su casa a la hora que quieran y ya, y aparte hacen algo que les gusta. Entonces yo decía de que, ok, voy a ser jugador de póker. Luego te das cuenta que es muy competitivo tener esa vida o ser un trader de análisis técnico también es una vida muy estresante y no es tan fácil
como la pintan. Es más, una vez que la tienes dices, no sé si esto era lo que quería realmente, pero pues te da la libertad. Y pues como que siempre es la búsqueda de eso, por eso estoy en cripto. Porque dije, ok, si acumulo el suficiente capital, muy fácil, si meto $10,000 y hago 100x, pues voilà, ya estoy como set for life. Pero siempre era como que con esa temática. Y luego ya vas madurando, vas aprendiendo más cosas. Te das cuenta que si esos $10,000 los hacías 100x con una moneda de las miles que hay, hubiera sido suerte y no hubiera sido replicable. Exacto. Entonces ahora yo estoy en una parte de mi vida en donde, ok, pues tengo que buscar más fundamentales. O sea, aunque sé que el mercado no se rige por fundamentales, yo tengo que estar en una posición en la que el riesgo no sea tan grande para que me deje fuera del juego, pero al mismo tiempo también me dé esa subida que me acerque más a ese objetivo. Y con Madurando, pues igual tienes que extender un poco tu horizonte de tiempo, no buscar los 100x o 10x, a veces buscar un 2, 3x y tener lo suficiente para comprar en el siguiente bear market y bueno, cosas por el estilo. Igual y aquí podemos entrar esa parte en las inversiones un poco fundamentales cuando son pre-seed, ¿no? Porque tú mencionabas, ahorita ya cuando todos los tokens están fuera, pues muy fácil, lees el white paper o lees la página, ves podcast del equipo, está muy fácil hacer research así, ¿no? Ves un podcast del founder, pero pues, ¿qué tanta simetría existe ahí? Obviamente en cripto hay bastante, pero lo bueno es cuando es mucho, mucho, mucho más antes. O sea, por ejemplo, si hoy, el día de hoy, te dijera de que, oye, Frank, quiero empezar mi empresa cripto de lending stablecoins en México, y tú decides invertir, pues, no sé, $10,000, que es, no sé, que equivalga al 5%, yo qué sé, ¿verdad? No sé de esto, tú ahorita nos vas a decir, pero igual y la rompemos y haces un 100x de esa manera. Entonces me imagino que por eso estás en la parte de VC. Aquí te pregunto, ¿cómo le haces para encontrar esas señales cuando no hay absolutamente nada pues que te diga a dónde va a ir la dirección del proyecto? Es lo más bonito y lo más complejo. Aquí entra una parte subjetiva y una parte objetiva, una parte más medible, pero no tan medible. No, básicamente no hay números, hay datos y los datos son escuetos. Entonces, eh, es raro que lo diga, pero hay un gran porcentaje de sensaciones. Hay un gran porcentaje de sensaciones y nosotros tenemos un sistema muy extenso a la hora de tomar una decisión de inversión que incluye de la economía, el token, si la hay, pasado y presente del equipo, futuro, etcétera, 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 ya entrando en parte tecnológica o viendo cómo se desarrolla el producto. Pero te voy a resumir en 3 puntos que yo creo que son los más importantes. Y el número 1, sin duda, y conozco a algunos de los fondos más grandes del mundo, como Sequoia, como del mundo del sector, como Polychain, como Multicoin, que a veces invertimos en fundadores, no en la startup. Y es que el equipo es sin duda el motor del proyecto y es sin duda quien te dice, porque hay gente con la que hablas 5 minutos. Yo, como he dicho antes, tengo la suerte de estar hablando con fundadores un día sí y otro también, fundadores de todo el mundo y de todos los tipos. Y cuando aparece uno de esos tipos brillantes, solo tienes que hablar con él 2 minutos para darte cuenta que esa persona se puede comer el mundo literalmente con cualquier idea. Es que ya incluso si le cambias la startup a algo distinto, totalmente nuevo, al día siguiente estoy seguro de que ese tipo la levanta, te la lanza y lo consigue. Entonces, punto número 1, sin duda, el equipo. Es lo más importante, sin duda, porque esta etapa pre-lanzamiento o pre-mundo o esta etapa oculta es muy salvaje en todos los sentidos y como el sector es tan rápido, es un sector, si ya vivimos una sociedad rápida, pues
este sector es mucho más rápido que esa sociedad, entonces sería como la cúspide de la rapidez, donde cualquier tecnología queda obsoleta incluso antes de ni siquiera nacer. ¿Qué pasa? Que si el fundador vale la pena y de repente el proyecto que comenzó el año pasado a día de hoy queda obsoleto, en 2 meses pivota y te crea otra startup basada, que quizás es la tecnología principal, pero readaptada a los tiempos, lo que haga falta. Entonces se ha demostrado que invertir en fundadores es quizás la apuesta más segura, porque pueden pivotar, pueden tomar decisiones, pueden motivar a equipos, pueden conseguir cota de mercado, pueden hacer absolutamente lo que quieran. Punto número 2, para nosotros, tecnología, que llamamos tecnología, pero muchas veces más que tecnología es producto. Es qué soluciona, qué viene a resolver y cómo viene a resolverlo. Entonces, hay veces que la tecnología es mucho más profunda porque son sistemas que requieren de eso, de una profundidad de tecnología bastante amplia, donde ya ahí entra, yo no tengo un background tecnológico profundo, entonces ahí entra ya nuestro equipo, donde tenemos ingenieros tecnológicos y personas que son un poco más conocedores de esta temática y analizan y estudian y profundizan en el tema y ven si el producto realmente es viable. Y luego, no menos importante, el mercado. Básicamente es medir o ser capaz de anticiparnos a qué cota de mercado puede alcanzar este producto o qué cota de mercado puede alcanzar este servicio. Es decir, cuánto hay ahí fuera para ti. Y si tú si tú tuvieses un 10% de toda esta cota, ¿qué pasaría? En fin, hay muchísimas directrices y muchísimas variables a la hora de tomar una decisión de inversión, pero equipo, tecnología o producto y mercado. Ese sería el resumen que te doy para una charla básica. Racita, voy a interrumpir este podcast nomás para enseñarles que estoy farmeando el airdrop de Lighter. Para farmearlo tienes que ser trader. Y para ser trader pues tienes que tener conocimiento de análisis técnico, cosa que yo no tengo. Pero si se dan cuenta tengo 2 trades actualmente y uno, digo, aunque no es mucho dinero, al menos tengo un PNL de 16% arriba, que es bastante considerable. Ahora, yo no soy trader, ¿cómo le hago para esto? Ustedes saben que yo estoy colaborando con Minara para mejorar su producto y pues bastante bueno el reporte que me dio para hacer el análisis de Launchcoin, análisis técnico y análisis fundamental. Entonces, si ustedes no son buenos traders o al menos quieren aprender como yo y poder farmear estas cosas como Lighter, como Hyperliquid y todos estos DEXs, o al menos hacer dinero haciendo trading, que cosa que es muy difícil llegar, con eso tienes una probabilidad. Por aquí me aventé un buen prompt que se los puedo pasar en los comentarios si gustan, de cómo quería que hiciera un chart de Launchcoin para los siguientes 7 días y que me diera perspectivas si está bullish, si está bearish o cómo se viene. Aquí me da todo el análisis, me da las líneas críticas de resistencia y los soportes. También da unos indicadores como el RSI, como los volúmenes y el Moving Averages. Y me da escenarios de los 7 días. Muy importante que al hacer trading tú tengas escenarios. Si vas a tener un escenario bullish, uno de consolidación y uno bearish. Me gusta bastante. Y también da un buen análisis fundamental hasta acá abajo. Por aquí. No. Por aquí. Me gusta que dice cosas como... Ni siquiera lo esperaba, pero... a ver, ¿dónde dice? Eso lo vas a tener que cortar, güey. Hasta que encuentre la clave... Founder. Por ejemplo, yo sabía que el founder Ben, este güey era medio controversial en redes, entonces me encanta que no se lo pedí, pero como quiera, oye güey, nomás acuérdate que este es un factor. Entonces esas cosas te lanza. Obviamente, entre mejor el prompt sea, mejor te va la información que te va a dar. Entonces, si quieren echarle un ojo, les dejo el link aquí abajo y listo. Se me cuidan, sigan con el podcast. De esas 3 cosas que mencionas, creo que una que, o no sé qué opines, o sea, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la más difícil? Porque siento que la primera, la de encontrar founders buenos, creo que en esa personalmente no batallaría tanto yo, porque siento que sí tengo esa sensibilidad de detectar talento, ¿no? En la segunda, bueno, pues ya es un poco más, no sencillo porque se necesita mucho expertise técnico, pero al menos sabes de que, ok, está este problema, la única forma de solucionarlo es con esta tecnología. Va. La tercera siento que es un poco más, no sé si es abstracta tal vez, eh, para resolverla. ¿Cuál de estas? O sea, la tercera es algo que no veo tanto que se discute. De, oye, pues está este potencial, no sé,
billones de usuarios y se resuelve esta pequeñita cosita, vienen on-chain, si estamos hablando de cripto, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso? ¿Tú lo tienes? ¿Lo lleva alguien más? ¿Consideras que es el más Eh, difícil o nomás como que por puro, o nomás estoy adivinando? es uno más. Para mí el más difícil, Ah, es ok. verdad lo que tú dices, para mí el más difícil, sin duda, no porque sea más difícil ver si alguien es brillante o no, sino porque es más escaso. El más difícil es el primero, Ah, ok. porque, claro, entonces a lo mejor tengo 100 entrevistas y no veo a nadie brillante. Y entonces, Ok, pues buen punto, sí. es fácil cuando ves a alguien brillante, pero ver a alguien brillante es complejo. Es el punto número uno. El punto número dos, el producto de la tecnología, bueno, al final este es más medible o más, pero también es complejo porque ¿qué resuelve, no? La pregunta es ¿qué resuelve? Y cuando preguntas qué resuelve ya no es solo el producto, ya entra un poco también, se solapa con la siguiente, que es el mercado. Entonces, lo que resuelve es necesario que se resuelva y ahí ya viene el, el mercado o la cota de mercado potencial, que es la que tú dices. Y la verdad que, a pesar de ser una más, es también compleja, pero depende. Depende de si estamos hablando de algo que abre mercado, que es totalmente nuevo, como puede ser una innovación que de repente, no sé, imagínate que de repente ahora que hablamos del TDAH, de repente las emociones se hacen eh, no sé, se hace súper conocida y de repente se pone de moda que todo el mundo lleve en la frente un semáforo y dependiendo de tu estado de ánimo tengas una luz encendida o tengas otra. Y eso es algo que desconocemos totalmente y que no podemos medir. Podemos hacernos una idea, compararlo con alguna tecnología similar o con algo que haya existido, porque al final todas estas cotas de mercados siempre se suelen capturar por comparativa. Entonces, imagínate, ¿qué es lo más parecido a esto? Pues lo más parecido a esto pueden ser, no sé, los estados de WhatsApp. Pues podemos ver cuántas personas expresan su estado emocional en WhatsApp. Ahí puedes tener una idea. Pero sin embargo, si realmente vamos a un producto, por ejemplo, una solución de escalabilidad de Ethereum, vamos a tener métricas y vamos a tener otros competidores que ya han estado en eso. Entonces podemos ver cuál ha sido el pico máximo de usuarios o el pico máximo o el volumen máximo de personas que han utilizado eso. Vale, pues entonces ahora mismo, a día de hoy, sin crecimiento del mercado, la máxima estaría aquí. ¿Sabes? Depende si abrimos un mercado o si realmente estamos viendo algo existente o similar a algo existente, pero siempre buscando una comparativa. No, y aparte creo que hay mucha complejidad, por ejemplo, con ese ejemplo específico, estás apostando en algo de escalabilidad. Ok, supongamos que es la tecnología correcta, el equipo correcto, pero igual y nunca, o sea, porque estás invirtiendo ahí en infraestructura, pero la gente que se dedica a desarrollar los productos que se van a construir sobre esa infraestructura nunca hicieron algo bien, por ende nunca llegaron esos usuarios y no pudiste hacer como esa prueba de la infraestructura en la que invertiste. ¿Eso es algo que tomas en consideración o es un poquito, sabes que no depende de nosotros, creemos en la industria, a largo plazo va a llegar, pero bueno, a ver cómo consideran ese factor que no entra tanto dentro de pues de su papel tal vez, ¿Te refieres a la adopción que pueda a la tener adopción? luego? Sí, 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 por los productos que se desarrollan. Claro, estamos atravesando o estamos, creo, saliendo de un momento crítico, muy malo, Sí, fatal, claro. en este, pero no solo de mercado, es un tema que quería sacar, ya que lo has dicho. Estamos atravesando un momento en el que la adopción se ha falseado y todos los datos de adopción previa a los protocolos son falsos porque están inflados por farmers, buscadores de airdrops y por falsas promesas de incentivos o por promesas de incentivos. Vi que ayer pusiste un tweet de Eclipse, pusiste un tweet de Eclipse, estoy en lo Sí, cierto. sí, 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 sí. Vale, pues este es un buen ejemplo para acá. Nosotros somos inversores en la fase semilla de Eclipse. Tenemos Eclipse para nosotros tecnológicamente es una solución increíble y siempre hemos estado súper emocionados por el proyecto. Le ha pasado de todo, desde que el primer fundador lo acosaron bueno, no sé, de algo de estar escribiéndole a mujeres, o no entro en esos detalles porque tampoco
me interesa mucho, pero el primer fundador tuvo que salir del proyecto, después hubo un segundo equipo que desde mi punto de vista lo estaban haciendo genial y que eran muy buenos. Además, su background es brutal. No sé, ayer se fue el CEO, que es lo que comentabas en este tweet. Pero si tú ves este tipo donde viene, este tipo ha estado construyendo Ripple, ha estado trabajando en los gigantes de la industria y es una persona excelente, increíble. Entonces, teníamos el equipo, teníamos el producto, teníamos el mercado, porque era Solana y Ethereum, o sea, el mercado era grande. Y ahora, de repente, algo tan absurdo como un airdrop, que es que odio los airdrops, tan absurdo como un airdrop, destruye por completo un protocolo, destruye un equipo, se va el 65% del equipo, se va absolutamente todo. Eso es imposible de prever y de predecir. Nosotros no podíamos nunca esperar que una cosa como un airdrop destruya por completo un protocolo Obviamente no lo damos por perdido, ni mucho menos, sino que haga que un equipo entero abandone o qué tal. Entonces son cosas que van a surgir siempre y es un riesgo gigante, porque no lo he dicho antes, pero esta es la parte más emocionante, pero más riesgosa de la inversión, sin duda, porque entran factores humanos, factores globales de cualquier cosa, apetito al riesgo, 1.000 millones de cosas. Entonces, incluso invirtiendo en los mejores fundadores del mundo y el tipo que te encanta, son humanos y esos humanos mañana se enganchan a la droga y pasado mañana sube una foto con el pene a la blockchain y se acaba el proyecto. Entonces, el factor humano es imprevisible e impredecible, y más en masa. Oye, qué interesante que hayas tenido ese ejemplo. No sabía que habían invertido en Eclipse. Te voy a platicar Sí. algo, un par de cosas de Eclipse, porque creo que es un buen caso de estudio. Eh, varios de la gente que sigue mi canal estuvieron activos en Eclipse. Personalmente yo me quedé completamente fuera, porque, bueno, como inversionista dije, ¿sabes qué? Yo no veo ya que los airdrops sean como el camino. Prefiero hacer un pues, mejor uso de mi tiempo, no necesario del capital, porque en sí, pues el capital es nomás el riesgo que lo tomas haciendo el bridge y lo que quieras, pero pues yo me quedé fuera, o sea, activamente. Fui a Permissionless el mes pasado, no, sí, hace 2 meses en Nueva York. Me topé con el ecosystem lead de Eclipse y yo, de que lo tengo que entrevistar. Le hablé y dijo, oye, jalo, nos pusimos tuvimos una entrevista, una buena charla y él es una persona que yo digo, o sea, buena persona en cuestión de profesional, ¿no? Y bueno, también parecía ser una persona agradable una buena persona. Y en esa entrevista, él me dice, ¿sabes qué? Nosotros en Eclipse, que me gustó bastante, yo dije, wow, le tengo que echar un vistazo a Eclipse. Nosotros o sea, el airdrop no va a ser, no me acuerdo si habían hecho ya el airdrop o no, creo que era las 7 semanas. No va a ser para farmers. O sea, nosotros nos estamos enfocando bastante en que los farmers queden fuera. O sea, no que queden fuera, pero en dar ese airdrop a la gente que construyó en el ecosistema. Y ahí me quedé, tienes razón, porque alguna vez me dijeron, la mejor forma de tener un airdrop es dándole valor a la chain. Independiente, o sea lo que sea que eso signifique, darle valor a la chain. Tal vez hace 2 años era hacer un swap o hacer un bridge. Ahora es probablemente construir algo que atraiga usuarios. Se pone más difícil el tema. Después de esa entrevista dije, oye, qué interesante, me gustó, bien. Y luego vi que muchos farmers no tuvieron el airdrop y yo me quedé, pues es que no construyeron nada, o sea, como que tenía sentido. Ayer vi lo del CEO que iba para afuera y que 65% del equipo adiós. Y sí me quedé como, ay, entonces como que no sé a quién creerle, ¿verdad? Tienes que estar como más adentro para saber, pues, qué era lo correcto. Igual y a veces simplemente es muy difícil, ¿no? O sea, que salga el resultado esperado, tienen que pasar bastantes cosas para que te vaya bien. Y voy a agregar otra cosa. Estaba viendo una entrevista de Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, la semana pasada, y él dijo, hubo como 3 momentos en la historia de Coinbase que lo estábamos construyendo que o sea, nos pudimos ir a la mierda. Un día nos hackearon una parte de Coinbase para hacerlo, los refunds.
y una persona se estaba refondeando ella sola y $50,000 sacaron. Y como ellos estaban despiertos, pudieron accionar inmediatamente. ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado dormidos? Se hubieran quedado completamente fuera, entonces ahí te quedas. A veces se necesitan como, tal vez pasas por varios volados en donde por pura suerte sí llegaste al otro lado y creo que eso, retomándolo un poco a lo que dijiste, que esto es bastante difícil y que pues a veces las personas no pueden entender que por mera suerte puede que no te toque ya, por suerte. No porque esté mala tesis o el equipo, por mera suerte. Es así, totalmente. Es así como funciona la inversión ángel o la inversión de venture capital. Y funciona por una cosa que se llama la ley de potencia, que es muy interesante, pero básicamente, y resumiendo mucho, 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 viene a decir que un porcentaje muy pequeño de todas tus inversiones va a darte los resultados. Sin embargo, para ser un inversor ángel bueno o un inversor ángel que cumple con los requisitos o un venture capital, tienes que tener un portafolio extenso. Por eso nosotros a nuestros inversores casi siempre le hablamos de mínimo tener, porque estadísticamente son los números, entre 20 y 25 startups mínimo, porque se te van a ir a cero el 90% o el 80%. Sin embargo, es muy probable que un porcentaje pequeñito te dé la ganancia explosiva y suficiente como para suplir todas esas pérdidas. Que hay veces que tampoco te lo dan y hay veces que el porcentaje también es mayor. Es que no puedes saberse a ciencia cierta. Tú tomas una decisión de inversión en un punto de su etapa, de su vida, donde las cosas están correctas, donde las cosas están como tú quieres y tú haces ese análisis. Sin embargo, pasan 2 años y se lanza el protocolo y en 2 años pasan tantas cosas en la vida y en esta industria y en el mundo y en todo que es un riesgo que tienes que saber, que tienes que tomar si te gusta invertir en early stage o si tu idea es invertir en early stage. Pero también es muy, muy emocionante es el simple hecho de pensar qué puede pasar, porque yo soy un inversor ángel que a día de hoy tiene más de 90, bueno, 89 creo, no, 89, 90 startups en mi portafolio. O sea, 90 startups, yo tengo yo cada vez me despierto con una ilusión, no sé qué va a pasar mañana, igual todas se me van a cero, pero con que una me salga bien puede ser increíble, ¿sabes? Y eso es muy bonito. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has hecho? La mejor inversión que he hecho realmente como tal no es una inversión, es haber tomado la decisión en su día de haberme dicho, haber visto este sector, haber analizado este sector como si fuera una startup y haber dicho, creo que esto es el futuro y creo que esto es mi futuro. Y obsesionarme como un completo loco y meterme aquí de cabeza. Esa fue mi mejor inversión de todas. Mm. Por todo, porque me cambió la vida para ese lado de la libertad y porque me ayuda cada día a despertarme con ilusión, con ganas de aprender cosas y luego porque es un agujero negro de conocimientos. No paras de aprender, no paras de ver cosas, no paran de salir cosas y cada día más y más y más. Y luego, bueno, tengo dos etapas en mi vida de inversor que básicamente una es el bull run anterior, que fue salvaje, completamente salvaje, y mi mejor inversión, mi etapa más agresiva fue haber entrado en DeFi antes de que el DeFi tuviese la explosión que tuvo en el anterior bull run y empezar a acumular tokens de protocolos de todo tipo, swaps, en aquel momento era swaps y acumular swaps de cualquier cosa y me acuerdo que de repente, de la nada, en tres noches mi cartera hizo boom y recuerdo una inversión bastante tonta, era de un fork de PancakeSwap, Banana se llamaba, estaba o sea, estaba en la Binance Smart Chain y invertí unos $500 y estuve farmeando el token nativo, y nada más que acumular y nunca subía, nunca tal. Estuve así como 2 meses. Acumulé una cantidad de token nativo increíble. De la noche a la mañana el token nativo se fue a la luna y con $500 llegué a hacer $30,000 y eso fue para mí una cosa que me marcó y dije, Sí, claro. aquí hay algo grande y hay que buscar qué hay. Y luego
está mi etapa de inversor ángel, que es Ujú. sobre todo a través de TPC, donde tengo unas 90 startups ahora mismo, de las cuales espero ver bastante rendimiento en el futuro. Aún es pronto para esto, ya que estas inversiones, la mayoría tienen un vesting de 3 años de media. Mm, Entonces, pues necesito un poquito más de tiempo, pero por darte algún ejemplo y por darte algo de alfa, mm. que PIC, entramos en fase semilla en Ah, PIC. la de Deepin. Exactamente. Entramos en fase Ah, ok, semilla buenísimo. en PIC a un céntimo y llegamos a hacer 70x en la salida. Mm, 70x en la salida que nos dieron un 7,5% de los tokens, o sea que con esa 70x, con ese siete punto cinco por mm. ciento del día uno multiplicábamos casi por 6 la inversión total. O sea, y sin embargo solo habíamos consumido un 7,5, nos quedaba un 92,5 de los tokens en la wallet. De hecho, he seguido acumulando y sigo conservando y le veo muchísimo potencial a PIC, pero date cuenta, o sea, Me acuerdo cuando traímos PIC, que era un deck y un white paper súper futurista. Imagínate, robótica, Sí, claro. robotaxis, paneles solares, aparecían algunos drones llevando delivery y la gente, Ujú. los inversores decían, wow, es emocionante, está muy chulo, pero yo todavía no veo que esto sea el momento para esto, porque pues a los 2 años de nuestra inversión, porque invertimos hace ya 3 casi, a los 2 años de nuestra inversión, salió y se multiplicó por 70 el día de la salida. O sea que dices, wow, estábamos 3 años ahí, o sea, 2 años y medio antes, sabiendo algo de Deep que Deep ni no lo habría leído en ningún lado. En Ni ningún lado. siquiera era un término, o sea, fue un término que se creó tal vez el año pasado apenas y se popularizó y como que, Deepin es el futuro. Totalmente. Y, pero tú, es que ese es el tema, tuviste que, o sea, todos dicen, que hubiera comprado Bitcoin en el 2010, ¿verdad? Y cosas por el estilo, pero en ese momento estás muy equivocado. En ese momento, o sea, pues sí, te pareces o sea, eres estúpido para los demás, de que cómo hizo esa inversión. Y tienes que estar dispuesto a pasar una gran parte del tiempo incorrecto. Y justo ahora, cada vez que tuiteo, si tengo una opinión controversial, trato de sacarla lo más rápido que pueda. Y si veo que hay mucho no consenso contra el tweet, de que dicen de que estás mal y así, es como que, ok, estoy haciendo algo bien. Cuando pongo tweets y todos de que sí, tienes razón, estoy de acuerdo en todo, ahí dices, tal vez no estoy, o sea, no estoy teniendo tanta exposición a la simetría, lo cual lo hace pues todavía más difícil. Eh, Ese de pique está interesante y es uno que vi, mira, algo también muy difícil como inversionista, digo, pues yo soy inversionista obviamente puro token líquido, ¿no? Vi PIC y vi varias y uno tiene que ignorar activamente como tantas oportunidades. ¿Tú crees que, por ejemplo, hablando de PIC en específico, sea un proyecto de este ciclo o más como para el siguiente ciclo? O sea, ¿cómo lo ves desarrollándose? O sea, lo primero que tenemos que partir es de que todo lo que yo diga es mentira hasta que se demuestre lo contrario. Siempre, porque son solo suposiciones y son Sí, solo claro, claro. puntos de vista. Pero yo lo veo clarísimo para este ciclo. Lo primero porque tú lo has dicho, el término de DePIN se acuñó hace poquito y el boom real de DePIN es que ni lo hemos visto todavía, porque al final tiene muchísimo sentido. Es darle uso real a estructura e infraestructura. Es verdad que dentro de DePIN es muy amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor no vemos a PIC usándose como robótica o con robots domésticos, pues igual no lo vemos todavía, pero igual lo vemos en otras partes de este mundo que sí. Entonces, sin duda, para este ciclo, pero sin duda, además conozco los planes del equipo de primera mano, hablamos con ellos, sabemos todo, sabemos dónde van, y para mí es una de mis apuestas más fuertes. Y te quiero contestar si me dejas a lo anterior que dijiste. Claro, claro. Eh, sí, o sea, parecer equivocado hasta que parezca acertado durante mucho tiempo. Yo estoy ahí todavía, ¿eh? Yo estoy ahí porque tú piensas que en TPC somos casi 5.000 miembros.
de esos 5.000 miembros, tenemos personas que llevan con nosotros desde el día 1, hace muchos años, y personas que llevan con nosotros 4 meses, y personas que llevan con nosotros año y medio. Entonces, si tú entraste hace año y medio e invertiste en 2 proyectos y esos 2 proyectos todavía no han salido bien o no han salido mal, tú tendrás una perspectiva de mí y de nosotros diferente al que está desde hace 4 años, invirtió en otro y ha visto el desarrollo de los 4 años, y diferente al que lleva 4 meses y ha invertido en uno y tal. Entonces, el que ha invertido en 2 y le ha salido mal, pues para ese soy un fracasado. El que ha invertido en 20, como nosotros decimos, y esos 20 hay algunos que le están dando rendimientos, como puede ser PIC, para ese ya está viendo otra cosa. Y es complejo porque lo ideal es lo que tú haces, es decir, voy contra natura y contra corriente y voy a decir lo que pienso, incluso si no voy a obtener una gratificación instantánea. ¿Por qué? Porque esa es la autenticidad y lo que te va a mantener genuino, y es lo que va a hacer que tú seas una persona que se diferencia del resto y que en algún momento sea respetable, pero en el largo plazo. En el corto vas a tener que sufrir esas críticas hasta que el tiempo y la vida te dé la razón. Entre más Es práctica, más práctica le pongas a eso, mejor para ti. Hablando un poco total. de TPC. TPC, Ujú, pues, es un Venture Capital, ¿no? Es una ujú. entidad que invierte en miles de proyectos y, pues, está considerando que muchos, pues, sí, pueden fracasar por la misma dinámica de cómo funcionan las startups. Hay Ujú. un elemento interesante que le ponen que es como, no sé si es una especie de mitad VC, mitad como comunidad o acceso para que personas como yo, que no soy una ballenota, puedan tener acceso a esas rondas semillas. Platícanos un poquito de eso. Por supuesto. Ya, te voy a contar un poco. Yo hablo mucho, ¿vale? Si quieres que me calle, me dices, me hace Sí, así. no, 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 adelante. Que de hecho, ¿Vale? me voy a parar, te estoy escuchando, pero voy a cargar mi computadora. Habla. Tranquilo, sin problema. Perfecto. Pues mira, partimos de una base, ¿no? Yo entro al mercado como tú. Yo invierto líquido, como tú y como el 99,9% de los humanos que entran aquí. Invertimos líquido y vamos buscando, pues eso, ganar dinero y buscar esa libertad de alguna forma. ¿Qué pasa? Que de repente me empiezo a cuestionar hace años, porque yo quizás ahora no es el mejor momento para las salidas y para esos pumps iniciales que hacen los proyectos de la salida, porque la verdad es que a pesar de que el mercado está yendo hacia arriba, sobre todo Bitcoin, todavía el retail o todavía hay un sentimiento aún no muy bueno para los lanzamientos. Entonces, en aquel momento me empiezo a cuestionar quiénes son los que están dentro de esos proyectos en esa primera vela, porque hay unas velas que te hacen 10, 15, 20 y 50x en el bull run anterior, y digo, pero hay alguien que ha comprado aquí abajo, hay alguien que está aquí, y empiezo a cuestionarme. Y cuando empiezo a cuestionarme, empiezo a encontrar un mundo subterráneo, que es el de la inversión ángel, y empiezo a encontrar ángeles. Y cuando me doy cuenta de que no es que haya alguien que ha comprado abajo de la primera vela verde, sino que hay alguien que ha comprado incluso antes de la vela, por debajo de, o sea, que no hay ni vela, ahí es cuando me emociono y empiezo a volverme obsesivo con mi TDAH y a volverme loco. Entonces encuentro un grupo de inversores ángeles, eh, bueno, de algunos más buenos, otros menos buenos, pero empiezan a darme visibilidad y a darme entendimiento de cómo funciona eso y cómo podemos estar dentro. Obviamente, yo aún no tenía el capital suficiente como para poder hacer una inversión ángel, que una inversión ángel individual, pues depende, pero va desde los $10.000 hasta los $100.000, y una inversión de venture capital, pues son tickets de 100.000 a $500.000. Entonces, hacer esto para una persona individual era bastante complejo. Total, que empiezo a entenderlo, empiezo a aprenderlo, empiezo a verlo, empiezo a empaparme de ello. Y ahí es cuando, claro, yo no podía entrar solo, se me ocurre la idea de por qué no creamos un sindicato, un club, una agrupación, y entre varios inversores conseguimos entrar juntos en esta startup antes que nadie. Y de ahí nace la idea de democratizar ese acceso y con todos mis conocimientos y con todo lo que yo tenía en la mente a la gente de a pie, ¿vale? Luego, aparte, luego después de esto, como tú has hablado, TPC también tiene
su fondo propio, tenemos un fondo institucional donde invertimos con inversores institucionales, pero el nacimiento nuestro es puro de comunidad. Y para democratizar el acceso a este tipo de inversiones, porque no es solo invertir en startups, es invertir en startups de la máxima calidad posible. Entonces tenemos una filosofía que es calidad antes que cantidad, e invertimos en muy poco. Estamos invirtiendo en una mensualmente, una cada 40 días, aproximadamente, cuando encontramos algo con lo que nos brillan los ojos, nada más. Entonces decidimos abrir el TPC con el boca a boca y orgánico, siempre con tal, y hasta llegar a día de hoy que tenemos 5.000 miembros en el sindicato, pero son miembros que pueden invertir desde $300. O sea, no tienes que tener una cantidad de 10.000, 100.000, 50.000. Eso sí, si inviertes tienes que... No queremos gente que invierta por que se va a hacer millonario, porque invierta sin tener ni idea, no. Queremos gente que realmente le apasione, le ilusione, que quiera leerse, cuando nosotros mandamos el memo del proyecto, quiera leerse lo que quiera escuchar los AMA que hacemos con el equipo tecnológico, que quiera seguir sus inversiones, que sepa que tiene que tener un portfolio de 20 startups por lo menos, que sepa que esto es a largo plazo, que se ilusione con los proyectos como si fueran suyos, que esté ahí. Eso es lo que queremos. Si tú lo que quieres es hacerte rico rápido o algo, no queremos ni verte porque luego va a empezar a llorar y vamos a tener problemas nosotros. Esto no funciona así. Me gusta mucho esa dinámica porque mucha gente, pues, esta también pudiera ser hasta una buena práctica para entrar como en la mente de un VC, tú armarte tu pequeño portafolio, ¿no? Y tú lo dices, o sea, no, casi siempre para invertir necesitas al menos tickets, creo que mínimos de lo que he visto, para entrar como, pues al menos como Ángel, pues es de $10,000, ¿no? Para arriba. Y si tú dices, ok, me puedo ir aquí con, o sea, con TPC y pues sí, armo un portafolio de 10 a 20 empresas, meto 300 cada uno, $3,000 a $6,000 es un poco más accesible para alguien, al menos para aprender, ¿verdad? Como quiera, sigue siendo una cantidad considerable porque es dinero que, pues, oye, eso sí se puede, o sea, ese sí es el famoso, sí se puede ir a cero, a diferencia que lo pusieras a Bitcoin, Ethereum. Pero eso es un buen punto de entrada. ¿Cómo? Aquí me atrae una duda, porque yo estoy en TPC, soy nuevo completamente, todavía no hago mi primera inversión, pero supongamos, me interesa a mí el tema de VC. ¿Hay alguna manera que pueda utilizar esta experiencia que vaya a desarrollar en TPC para eventualmente conseguir un trabajo en TPC? Digo, no en TPC, en VC o algo por el estilo. ¿Cómo diseñarías como ese caminito? Mucho, porque vas a vivir todo lo que quieras vivir del proyecto. Aparte, no es solo eso, sino que, o sea, si tú realmente quieres eso, quieres entrar, quieres buscar y quieres trabajar, simplemente tienes que preguntarnos a nosotros porque tenemos acceso directo a los equipos y muchas veces simplemente puedes comenzar llevando el Telegram de la comunidad en español y ahí vas a aprender muchísimo. Pero aparte vas a aprender mucho en TPC, porque lo decimos, estar en TPC es gratuito, no tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada y simplemente puedes, muchas de las personas que llegan sin conocimiento les decimos, entra, quédate, aprende, escucha el tiempo que necesites, como si quieres estar un año, no me importa. Y en base a eso ya después toma la decisión que quieras. Y en ese camino vas a aprender muchísimo porque nosotros cuando presentamos una startup, no presentamos una startup con un nombre y un precio y ya está. Lo que hacemos es primero lanzamos un memo, que es como se llama en inversión, básicamente al deck, donde recoge un resumen de toda la información detallada del equipo, de la tecnología, del mercado, etcétera, etcétera, con todos los detalles para que entiendas cómo funciona un proyecto. Ya solo eso te da una visión amplia, ¿vale? Pues mira, pues un proyecto está compuesto de equipo, de tecnología, de mercado, de tal. Ya vas a entender un poco las tripas del proyecto. Después del memo tienes una parte de detalles de la ronda donde vas a aprender cómo funciona toda esa economía de venture capital, cómo invierten, qué temporalidades manejan, qué precios. Vas a aprender términos como FDV o Fully Diluted Value o vesting, o muchos que te van a dar mucha ventaja respecto a todos los que todo el retail que va a entrar en masa ya mismo. Eso es el punto número uno. Luego tenemos
Entiéndelo en 5 minutos, donde tratamos de hacer un audio que se explique todo el proyecto de forma sencilla, otra cosa que te va a hacer aprender del proyecto y del mercado. Y luego tenemos el AMA, que muchas veces nuestro ingeniero tecnológico, que también vive en México y es Jaime, ¿En qué ciudad aparece vive? ¿No haciendo sabes? un AMA explicando la parte tecnológica y aparece explicando la parte más compleja, pero para personas que no entienden la complejidad de la tecnología. Entonces, puedes preguntarle cualquier cosa, puedes interactuar, puedes hacer... O sea, el que no aprovecha la oportunidad es porque no quiere, es un regalo. Está buenísimo todo eso. Y sí, 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 del último proyecto que sacaron, me acuerdo que me aventé el deck, que vi el video. Ya por motivos de liquidez, y por falta de tiempo no alcancé a entrar. Pero sí quería entrar nomás por como dar ese check de que, ya tengo una inversión. Eso lo considerarías como una inversión ángel, ¿no? De mi parte. Es una inversión ángel, sí. Te digo algo. Un inversor ángel, para ganarse el ángel, tiene que contribuir, no solo invertir. Si no, se lo aseguro. Ok, eso está Claro, buenísimo. Algo claro. que igual te interrumpo, pero algo que me está emocionando mucho ahorita que estoy pensando personalmente, igual y aquí te puedo hacer una pregunta un poco más personal. Ujú. Yo en este momento de mi vida, yo soy founder por necesidad, no porque Ujú. haya sido mi sueño, pero pues es como, ok, me tengo que ganar la vida. Eventualmente va a llegar un bear market y tengo que tener, parte del tweet que dijiste de Eclipse, es Ujú. como yo, oye, no están dadas las cosas aquí, o sea, ahorita está fácil, ahorita está bonito, está llegando dinero, la inversión sube, el Tom Lee chileando Ethereum y las DATs de Sol, no, ahorita está precioso, pero habrá un cripto invierno y esos están duros. Y para llegar a ese cripto invierno es un año como de bajada. Esa parte no es la parte fuerte del bear market. La parte fuerte del bear market es un año después que ya cayó todo, en donde todo está pagado. Y esa parte te la tienes que ganar. Entonces ahorita me estoy adelantando mucho como que a eso porque sé que se viene para tener todo, pues sí, mi salario garantizado y poder construir en esas épocas. Entonces, digo, estoy diciendo tal vez mucha mamada, pero tengo una pregunta. No. Y la pregunta es, digo, me emociona esto que dices de TPC porque igual y lo que yo hago es go to market para proyectos cripto. Igual y puedo hacer el research, ser el ángel y contribuir a ayudarlos, ¿no? Entonces, emocionado por esa parte una vez que se acabe este podcast. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo eran esos primeros días? ¿Alguna vez, o sea, platícame tus días oscuros en TPC? ¿Había? Que nadie creía en ti, que tú le estabas dando, que tenías el hiperfoco, pero sabías que decías de qué madres. Porque personalmente sí he tenido unos días en donde digo de que no, o sea, todo está mal. Y luego tienes una victoria y como que celebra, o sea, como que es como invertir, ¿no? Eh, Vengo aquí sonriendo y qué bonito es todo, pero la realidad no es esa. La realidad es que es Sí. muy, 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 muy duro, absolutamente duro, y más cuando lidias con muchas personas, y más cuando lidias con dinero de muchas personas, y más cuando lidias Mm, con sentimiento, cuando lidias con emoción, cuando lidias con todo. He pasado momentos muy complejos, muy, muy complejos y sigo pasándolos. Y de hecho, voy a ser honesto contigo, el peor momento de TPC, no mío, TPC, ha sido este principio, bueno, después de Trump, básicamente, este año. Eh, Imagínate que venimos construyendo todo el bear market, absolutamente entero el bear market, donde haya momentos que no sé qué ha pasado, no sé cómo lo hemos logrado, no sé si ha habido un ángel o qué ha habido, pero decíamos, bueno, tenemos $100.000 mínimos para poder entrar en esta startup y siempre, absolutamente siempre lo hemos conseguido en los últimos 4 años y medio, casi 5, nunca hemos tenido que tirar para atrás ningún proyecto, o eso creo que recuerde, creo, el 99,9% han salido adelante. Siempre apareció un inversor ángel, como caído del cielo, y en momentos donde no había nadie en el sector, que pensábamos que, bueno, es que se va a morir esto, es que no hay nadie, no hay nada construyendo, no hay nadie aquí, no hay nada. Pero se da una máxima y es que, lastimosamente, esos son los mejores momentos para invertir y son los momentos en los que menos liquidez y menos inversores hay.
Entonces, están los mejores constructores y las mejores startups y los mejores precios, porque las valoraciones no están infladas, están ahí, pero los inversores no quieren invertir. Entonces, es como, ya. Bueno, volviendo, o sea, me estabas preguntando por momentos difíciles o por momentos oscuros. Esa era la pregunta, ¿verdad? Que me he perdido un poco. Correcto. Vale. Pues de todo te puedo decir, te puedo comentar en todos los sentidos. Tú piensa que hay un... mi sueño ideal sería que todo el mundo fuese lo suficientemente maduro como para que se responsabilizase de sus propias decisiones y para que pudiese tener conciencia y al menos pues decir, oye, si esta es una inversión voluntaria y es un acceso voluntario, y además, si esto funciona de esta forma, si algo no sale bien, no voy a tratar de destrozar o responsabilizar al que tengo delante porque no es su culpa y porque si él... A mí me encantaría que todo el mundo viese las cosas desde mi lado, porque hay veces que las cosas no salen bien y como ahí hay, no sé, 5.000 personas que algunos son un emoji o un NFT, pues es muy fácil llegar y a ti te pasará en Twitter o te pasará en cualquier sitio que es muy fácil llegar y criticar y saltar una barbaridad y dejar y tal, un egoísmo brutal. Y para mí en un mundo ideal sería que fuesen capaces de ver que soy el primero, el que está interesado en que las cosas salgan bien, porque de ello depende mi futuro, mi negocio, mi empresa y mis cosas, y que yo lo último que quiero es que algo salga mal. Entonces, si sale mal, encima de que yo estoy jodido, no me ataques a mí también porque yo quería que saliese bien. Entonces, momentos muy difíciles con la gente, pero al final yo creo que ha sido el máster de vida más grande de la historia. Creo que soy, a día de hoy, tengo una resiliencia y soy capaz de, lo decía, esto es como gobernar un mini país. Tienes una comunidad de 5.000 personas, es como gobernar un mini país. Sabes hasta dónde puede llegar, sabes cómo va a reaccionar el pueblo, sabes qué puedes decir, sabes cómo hay que dar una noticia mala, sabes cómo hay que dar una noticia buena. Ha habido de todo, pero no ha sido un camino de rosas. Lo que a veces se me olvida, digo, a veces hago videos de mis inversiones, entonces puedo sentir lo mismo que tú, nomás que yo no veo a veces directamente que lo inviertan a través de mí, y creo que es una diferencia fuerte. Tengo un podcast que se llama Crypto Alpha, que es con pues, alguien que se dedica full time a inversiones. Ay, se me olvidó su certificación, pero es una CFA, es un CFA, con 9 años de experiencia en cripto. Entonces yo llego con él con mis tesis y él me dice por qué son una terrible idea. Entonces está buena esa dinámica, pero él me dice que, oye, él tiene un fondo y me dice, oye, yo muchas veces me enfermo. Cuando el mercado baja, yo me enfermo. Y a veces no tomo ese factor de, oye, pues al menos yo no manejo el dinero de nadie, que sí puede ser bastante duro. Porque ahorita que mencionaste lo de Trump, pues, o sea, todos nos fuimos como, pues, Oli, ¿no? Oye, pues Trump va a cambiar todo y nos salió con lo de los aranceles y se puso muy impredecible. Oye, yo tuve un golpe muy duro de portafolio. Afortunadamente, digo, fue del máximo histórico de mi portafolio, entonces es como que, ok, bueno, simplemente como devolver ganancias al mercado, pero sí sentí pues sí, creo que a todos los inversionistas les pasa que se sienten tontos, ¿no? La típica, ¿no? El mercado te va a ser humilde. Y bueno, tenía un plan, no funcionó y es como que, madres, o sea, ahí te pones a cuestionar bastante todo lo que haces. Y yo siempre me trato de ir a como cosas muy fundamentales de la vida o del mercado, que es entre más, o sea, es mejor, gana quien pase más tiempo en el mercado, no quien pueda predecir el mercado. Y me voy con eso. Oye, bueno, ok, estás perdí, sigo jugando, lo voy a hacer de esta manera, aprendo. Y pues la típica, ¿no? O sea, digo, son frases bien clichés, pero oye, pues esto es un maratón, ¿verdad? Si pegas el sprint, sí lo puedes hacer, pero no es replicable. Y probablemente puedas devolver todas esas ganancias. Tienes el perfil del inversor de TPC total. O sea, esa es la idea. La idea es, no, de hecho, gana el largo plazo, gana el que apuesta y el que persiste y el que se queda. O sea, al final, el mejor trade es no tradear.
muchas veces. Sí, exacto. Exacto. Ese es, Y critiqué fuertemente, ustedes me encontraron por el podcast con Santiago, Santiago exacto. Roel, que también gran inversionista. De hecho, igual y lo veo mañana o pasado mañana porque es la Stablecoin Conference en México. Ujú, Y algo que él que dijo, yo escucho religiosamente el podcast que él tiene. Cada viernes sale, siempre lo escucho. Entonces lo estaba escuchando y él dijo, ahorita yo estoy como 50% cash y todo estoy convirtiendo todo mi cripto a Bitcoin. Y alguien como yo que está pegado todo el día a la pantalla, digo, nah, ¿cómo está haciendo eso? O sea, no está soñando lo suficiente, pero también él dijo algo que me llamó mucho la atención, que dijo, oye, me están pagando 5%, o sea, a través de, pues sí, de dólares o, pues ujú. sí, de dólares más que nada en Treasury Bonds, o lo que quieras. 5% que no parece mucho para muchas personas. Pero él dice, me están pagando 5% por ser paciente. Y ahí dije, pues sí, ¿no? O sea, como que ahí es donde tiene todo el sentido, donde conectas cuando tú dijiste, pues es que llega un punto donde nadie quiere invertir, ¿no? Tú quieres estar en la posición en donde sí puedas, que es pues, bastante difícil, pero bueno, ojalá podamos llegar ahí. Eh, algo que quieras comentar de eso. Bueno, básicamente todas las estrategias son válidas dependiendo de tu situación personal. Y Sí. es igual Santiago tiene una wallet con 20 millones de dólares y para él un 5% es perfecto, no necesita más. Claro, claro. Entonces Totalmente. yo prefiero seguir invirtiendo. Eso ya depende de lo conservador que te vuelves. Quizás la siguiente etapa es volverse como Santiago. Sí, eso es como que el objetivo, ¿no? Poder tener o sea, que para ti 5% sea un lujo. Oye, Exactamente. tengo un par de preguntas finales. Sí. Eh, si tú Ujú. hoy en día tienes 22 años, 29 años, tal vez hasta 34 años, pues tienes un trabajo, pero no estás como completamente satisfecho, ¿qué harías? O sea, ¿qué harías para en 6 meses, un año, estar en una situación completamente diferente? Por ejemplo, estar en la industria a tiempo completo. O sea, porque sí, tienes que tomar riesgos, pero también pues no quieres volver a la casa de tu mamá Ujú. sin nada de revenue. O quién sabe, igual y Ujú. sí. ¿Qué consejo darías? Eh, lo primero y lo primero es sincerarte contigo mismo. Eso es lo primero. Antes de tomar, te sinceras contigo mismo. Eso no significa que te tengas que tirar 10 días filosofando. Significa que digas qué quiero para mí y qué quiero para mi vida. Y una vez que tengas eso claro, que sepas que, oye, pues yo no quiero estar toda la vida sentado en esta empresa, no me gusta, o no quiero dedicarme a esto, o quiero dedicarme al sector cripto. Una vez que tengas eso claro, all in. All in es obsesiónate por completo. Yo no concibo el éxito sin la obsesión, van de la mano. De hecho, por eso hablabas antes de que hay muchísimos fundadores con TDAH y muchísimas personas de éxito con TDAH porque tienen esa capacidad de poder volverse locos y obsesionarse con algo y no ver nada más. Se pone aquí una pantalla y es así, y hasta que no consigues lo que te has propuesto, ¿no? Entonces, punto número uno, obsesiónate. Si no vas a obsesionarte, ni lo intentes. Si tú crees que vas a voy a dedicar media horita todos los días a ver esto y a ver qué tal, no lo hagas, no tiene sentido. O sea, te vas a volver loco, vas a encerrarte un tiempo, vas a estar un tiempo al 300%, incluso sabiendo que tienes otras cosas que atender y vas a tener que dejar un poco de lado o vas a tener que buscarle un hueco distinto. Adelante, si no, no lo hagas. Y luego el punto número dos, que es para mí, para mi situación personal, el más importante y el que me ayudó a tener éxito después de más startups y de más empresas donde no tuve éxito, es la acción. Eh, Siempre había sido un filósofo y ese es uno de los errores más comunes de los fundadores. Empiezas por la filosofía y la filosofía es, y mira esto y aquello voy a hacer y qué bonito, y si lo hiciese así, y si lo hiciese asado. Pero eso no sirve de nada. Lo que sirve de mucho y lo que te puede marcar la diferencia es lo pienso, lo hago.
Después ya filosofeo lo que haga falta, pero lo pienso, lo hago. Lo pienso, lo hago. Ejecuto. El trabajo no está hecho hasta que está hecho. Y actúo, ejecuto. Pienso, ejecuto. Pienso, ejecuto. Pienso, ejecuto. Me lanzo. Y lo primero es lanzarse. Una vez que te has lanzado, después piensas todo lo que quieras, pero lo primero es lanzarse. Entonces, ese es el segundo. Obsesiónate y toma acción. Yo creo que solo con esos dos ya creo que es clave para por lo menos acercarse a lo que quiere o a tener éxito. No, totalmente. Ahorita estoy en un punto en donde estoy tomando mucha acción, pero también lo difícil de tomar acción es que a veces no ves claridad, ¿verdad? Dices de que hoy estoy metido en todas esas cosas, todavía no veo los resultados, si estoy en el camino correcto, pero sí me he tenido a pensar oye, no estoy filosofando. O sea, al menos no estoy filosofando, que ese es un lugar que no está bonito, en donde propones ideas y no, es que mira, es mejor de esta manera. Lo deberían de hacer así. Opinólogo cualquiera, ¿no? Exacto. El que se mete a la arena es quien la termina volteando, porque pues es lo necesario para poder entrar. O sea, para poder tener como esa gloria, pues tienes que ir a la arena a que te destruyan primero. Entonces me llevo eso. Y ahora sí, la última pregunta. Para ti, que creo que sé un poquito que me vas a responder, pero para ti, ¿en qué momento va a ser suficiente? ¿En qué momento va a ser suficiente para mí a nivel personal, Fran? Uf, esa es una pregunta que me hago yo cada día, porque al final tienes la sensación de estar persiguiendo siempre algo y dices, oye, ¿y cuándo dejo de perseguir? Y la respuesta más honesta que me he dado hasta ahora es que nunca va a ser suficiente porque mi personalidad es así y siempre voy a estar en búsqueda o en activo de algo. Entonces, primero entiendo que mi personalidad es eso. Yo nunca voy a poder estar tumbado en una playa sin hacer nada porque no soy así. Pero sí que es verdad que la madurez cada vez me lleva a vivir mejor sabiendo cómo soy y a lidiar mejor con esa acción incansable y al que nunca sea suficiente. Entonces, igual, eso de obsesionarme ya no va a ser necesario, ya no voy a tener que pasar esas 16 horas o voy a tener que sufrir de esa forma, pero siempre voy a estar en búsqueda de algo que me motive y de un lado para otro, pero de una forma mucho más pausada, más consciente, más tranquila, más relajada, sin un fin económico, sin un fin de libertad porque ya la tenga, sino más un fin que me llene el alma o que me haga feliz. Empato un poco con el tweet que tengo pineado en mi cuenta de Twitter, que es déjame lo leo súper rápido. Pero es un Pepe pues, sí, con una chava en una granja. Y lo de que pues hay dos tipos de inversionistas, ambos buscan hacer mucho dinero, una mitad quiere pues el lujo, yate, Lambo, Rolex, restaurantes caros, que sí, sí, yo sí quiero Rolex y restaurantes caros como quiera, pero pongo, la otra mitad prefiere viajar, vivir modesto, estar cerca de la naturaleza, crear una familia, como que libertad, ¿no? Y luego me inclino más a ese perfil sin mencionar el hecho de no ir a la oficina y no ser esclavo de un horario. Y luego pongo trabajar siempre, pero en cosas que te hagan feliz. Entonces creo que ese es como que el Totalmente. objetivo, ¿no? Y no hay nada de malo en que te gusten los Rolex. Significa que, o sea, Sí, lo ideal es buscar un equilibrio y ese equilibrio es en base a ti mismo. Si a ti te gusta, si a ti te, a mí todavía no tengo un coche de lujo, pero me gustan mucho los coches y en algún momento tendré un coche, pero no lo tendré por aparentar o porque alguien me vea o porque alguien diga, lo bien te tengo gusta. porque me gusta. Entonces tienes que buscar tu equilibrio y tu verdad y no es malo ni es bueno. Es lo que a Sí, ti te gusta. totalmente. Sí, sí, si hablamos de ese tipo de lujos, para mí es también ir a eventos deportivos de que fútbol americano, me gusta bastante, pagar los mejores lugares, relojitos y, bueno, jugar mucho póker. Así se ve mi futuro. Si nos va bien, ¿verdad? Si le Buenísimo. pegamos con pick, entonces ahí estaremos Ojalá. viendo. Fran, muchas gracias por venir aquí. Voy a dejar la liga de TPC Ventures abajo para que la gente le eche un ojo, el canal de Telegram si es que está abierto y pues tu cuenta de Twitter para que la gente te busque por allá. Pues muchas gracias por caerle al episodio. Esperemos que se repita pronto.
Genial, ha sido un placer estar aquí contigo y nada, os animo a todos a estar en TPC, a ver qué hacemos, a aprender y si en algún momento os decidís a entrar en algún proyecto o a invertir en algo, pues tenéis la puerta abierta y si no, pues igualmente. Ahí estamos. Un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Venga, racita, un comentario sobre lo que más les gustó del episodio. Y pues bueno, gracias por haber escuchado hasta el final. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. Chao, chao, gracias.